Community Radio presenta. Hola, buenas tardes, Alberto Medina, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Nada, a ti por siempre darnos un espacio en esa apretada agenda para una iniciativa como es Punto Norte y que creo que orgullo, ¿no? Poder tener a alguien que forma parte de esta comunidad, ¿no? Creativa y de industria de la música que se está creando en esta ciudad. Bueno, para empezar, tú eres de Navojoa, Sonora. Sonora. Realmente hoy trabajas, ¿no? en Hermosillo. Cuéntame un poco cómo llegaste, ¿no? O hace cuánto tiempo que llegaste, ¿no? Aquí. Y cómo empezó pues esa trayectoria y esa carrera, ¿no? en formar parte a día de hoy, pues con un impacto tan memorable, ¿no? en esta ciudad, ¿no? Sí, yo llegué aquí a Hermosillo en el 2004, movido por la inquietud de estudiar algo que me apasionara, que me gustaba. Y encontré que en Hermosillo estaba la carrera de producción y programación musical. eh, Y en esos años era la única universidad que daba validez oficial a esa carrera, ¿no? Entonces, en Latinoamérica. Entonces, pues realmente sabía que era lo que quería hacer y en mi casa, lo he mencionado anteriormente, siempre ha habido el apoyo, pero sí era como que, oye, pero algo que lo avale, algún papel, estudio, ¿no? O sea, profesionalizarlo al final de cuentas. Entonces, por ese motivo llegué aquí en el 2004 y pues movido por eso que te digo, por la pasión, por las ganas de aprender, de crecer pues en esta carrera, en este ámbito. Obviamente, desde que llegué a estudiar hasta la fecha, pues ha habido demasiados cambios y evoluciones y no, o sea, crecimiento en general. Entonces, pero sí, ese fue el motivo por el que llegué a vivir aquí a Hermosillo y pues las circunstancias y la vida y la misma profesión me han permitido mantenerme aquí, ¿no? Todos estos años. ¿Y cómo has vivido un poco, cómo entiendes tú, ¿no? el contraste ahora mismo, ¿no? Entre lo local y lo internacional? ¿Has tenido la suerte pues, de pisar escenarios a nivel mundial o a nivel internacional, de ver proyectos, de estar en distintos espacios, ¿no? Para ti realmente, ¿cómo ves el contraste cada vez que vuelves a casa, ¿no? O sea, ¿cómo es ese choque un poco de realidad, ¿no? Pues mira, y creo que en donde más se nota eso no es tanto en las capacidades. Creo que aquí en específico en Hermosillo, en Sonora, en el noroeste del país, o sea, en general hay demasiado talento, ¿no? Hay mucho talento, mucha hambre, eh, y creo que las capacidades no son el problema. Creo que el problema a veces es la visión que se puede llegar a tener, la preparación, aún más importante, y, y tal vez que cada vez va menos, que es algo que me da mucho gusto, las oportunidades, ¿no? O sea, esos proyectos que te puedan ayudar a potencializar el talento que tienes, ya sea, o sea, si eres artista, si eres compositor, si eres productor, si eres ingeniero. Al final, cuando desempeñas una de esas profesiones, excepto el artista, que es diferente, pero todas las demás profesiones al final dependes de algo, ¿no? De un proyecto, de un movimiento, de un colectivo, de como sea. Entonces, esas oportunidades creo que cada vez hay más, pero creo que es lo que marca la diferencia con lo que mencionas, ¿no? A nivel internacional. Eh, y pues lo otro que digo bien importante, que es la preparación y tal vez un poco la visión, que eso también siento que va a menos. Obviamente, conforme van habiendo nuevos espacios, oportunidades, pues la gente naturalmente va adquiriendo más visión de qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer, ¿no? Pero creo que eso sería eh, lo único que se me viene a la mente ahorita en diferencia a ahorita dijiste internacionalmente, pero yo también creo que na- primero dentro del mismo país, históricamente hemos sido una zona un poco relegada de esa centralización del espectáculo y de la industria y de todo.
y en general, no nomás de la música, ¿no? O sea, creo que del cine, de la fotografía, del teatro, de todo. Y creo que ha habido proyectos que han eh, hecho que la gente voltee hacia este lado y que la misma gente aquí tenga esa seguridad de decir, ok, si se puede, si, o sea, desde aquí lo puedo hacer o me voy a mover a cualquier parte y me voy a medir, ¿no? O sea, con cualquier persona, con cualquier profesional y siento que no habrá mucha diferencia, ¿no? Depende totalmente de la persona, pero sí, eso es lo que siento. Yo hay una cosa que siempre digo porque mucha gente me pregunta, y eso es una opinión pues, al final personal y por los 11 años que llevo trabajando en la industria, y es como que siempre me dicen como, bueno, pero realmente como que nos centramos mucho en el noreste. Yo les digo siempre que en la historia de la música siempre ha pasado lo mismo, es decir, en todas las zonas donde hay un impacto, ¿no? En algún momento cuando de repente hay un boom, una explosión musical, pues sentimos como que de repente las cosas es como que, no, están mal, no, simplemente ha habido un impacto para el que no estábamos preparados. Entonces, claro, ahora hay que recolocar todo, prepararse, formarse, cambiar la visión y es un proceso al final, ¿no? Que lo ideal sería que esa educación o esa formación viniera de la mano de ese crecimiento y de esa explosión y de esa exposición, ¿no? Que fuera junto, pero normalmente nunca pasa, o sea, normalmente siempre es primero el boom, luego la industria, porque al final ve una oportunidad y entonces viene, y lo último siempre que llega es esa educación, esa formación o esa profesionalización, ¿no? Entonces yo siempre lo digo cuando muchas entrevistas me lo preguntan y es como, o sea, es como la evolución normal. Lo no normal sería otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. que realmente suele pasar y simplemente es un proceso y que al final estén muy abiertos al cambio. Y creo que oportunidades como estas, ¿no? O al final figuras como vosotros hacen que pues seáis referentes para esos jóvenes que están pues empezando, formándose y que escucharos a vosotros les abre un puente, ¿no? En su cabeza y unas oportunidades que quizás nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hemos dicho un poco pues esos escenarios internacionales, pero antes de todo eso, o sea, antes de, pues de esos grandes reconocimientos, de pues el trabajar con artistas tan grandes y con millones de, pues de streams y toda la repercusión, ¿no? Que al final tiene todo eso. ¿Cómo es el momento, o sea, cómo es el camino de Alberto Medina? O sea, es decir, ¿en qué momento da un poco ese paso hacia al frente, ¿no? ¿Cómo cambia su carrera, ¿no? ¿En qué punto cambia de, pues eso, lo que estabas comentando antes, ¿no? De llegar a una ciudad, de formarte y tal? ¿Cómo te lleva todo eso, ¿no? A donde estás. Ajá. Pues mira, retomando un poco lo que dijiste ahorita y como resumiendo en general la respuesta que voy a dar es como creo que lo he mencionado en algunas otras ocasiones o se menciona bastante, o sea, creo que el mundo, o sea, es tienes que aprovechar las oportunidades, ¿no? Tienes que estar listo para las oportunidades. Entonces, el estar listo para las oportunidades implica mucho trabajo previo, mucha preparación, mucha profesionalización. Entonces, mi camino en sí creo que ha estado impulsado meramente por eso, o sea, convertir una pasión que yo tenía, un gusto que empieza bastante soñador, creo que en todos los ámbitos, ¿no? O sea, esto de me gusta la música, quiero vivir de ella, quiero explotar mis capacidades, etcétera, etcétera, pero al final todo se resume a quiero vivir de lo que amo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué significa quiero vivir de eso? Ganar dinero, poder mantener una familia o una vida solo, ya depende de cada quien, ¿no? Em, entonces, esas ganas de lograrlo es lo que al final me motivaron desde siempre, ¿no? O sea, sabía que esto era lo único que quería hacer, que no me quería dedicar a otra cosa, entonces lo tenía que transformar en algo sustentable, y eso mismo hizo que dijera, ok, no lo voy a ver como un hobby, o sea, al final esto es lo que quiero hacer, voy a estudiar algo afín a esto, y al mismo tiempo que estaba estudiando la carrera de producción, era como no me puedo quedar nada más con lo que la universidad me está dando, ¿no? O sea, tengo que ir un poco más allá. Tuve una banda, entonces no teníamos dinero para grabar en un estudio profesional o semiprofesional o lo que sea.
Entonces era prepararnos aún más de lo que sabíamos en ese momento como para ser autosuficientes, ¿no? Y entonces ahí es donde viene digamos, aprendizaje un poco más acelerado de producción, de estrellarte con ciertas cositas de que a lo mejor estabas viendo en la escuela, ¿no? De que, oye, la producción no es tan así, va más por acá, o oye, pues es que este material que se produjo, que se grabó, se tiene que mezclar y no, empezar a ver todas esas como, como, como opciones para llegar a un buen resultado en un trabajo, ¿no? Tocar en vivo, entonces era como, oye, pero ¿cómo está sonando? ¿Qué es lo que está escuchando la gente, no? O sea, entonces empezar a ver la realidad y empezar a ser un poco objetivo con tu sueño, ¿no? Y no nomás el decir, Simón, voy a ensayar 12 horas al día y esto, pero sin ningún objetivo en concreto, ¿sabes? Porque al final es, ok, voy a ensayar 12 horas al día, pero voy a llegar al venue, va a estar el backline horrible, o sea, y aparte el ingeniero que va a estar ahí seguramente pues no conoce el proyecto, no sabe, ¿no? Él va a hacer sonar a su criterio las cosas. Entonces, como ir un poco más allá. Oye, que en lugar de ensayar 12 horas, ¿qué te parece si ensayamos 7? Y luego esas 2 horas extra, ¿qué te parece si hacemos algo para poder conseguir un mejor backline o mejor equipo, o mejor algo? Y luego ir a la par tal vez con un amigo de la escuela que supiéramos que es ingeniero, que no era el mejor, pero que pudiera ir a hacer ¿no? Con conocimiento de algo. O sea, no sé, como empezar a ver todas las realidades de la industria, ¿no? O sea, entonces siento que el camino siempre ha estado, digamos, impulsado, mi camino en particular ha estado impulsado por el hecho de hacer sostenible esta carrera y, y por el hecho de ir haciendo las cosas lo mejor posible, o sea, obviamente paso a pasito, ¿no? Y estar preparado para las oportunidades, pues, porque uno no sabe, ahorita te estoy platicando el ejemplo de mi banda, pero eso fue lo que me hizo después poder producir otras bandas, porque ya tenía mi propia experiencia eh, de habernos producido, grabado, mezclado, entonces era como, sí te puedo mezclar y esto, y enfrentarme a, 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 a- a situaciones de otra banda, visiones de otras personas, seguir agarrando experiencia, pero al final todo es, mm, pues sí, todo es movido por eso, por las ganas de hacer las cosas bien y de poder dar un buen resultado, porque al final de cuentas esto, más allá de lo que sea, es un trabajo. Entonces, pues tiene que estar respaldado como tal. O sea, realmente al final yo creo que es mucho más importante a veces, o sea, el talento es importante, por supuesto, Ujú. pero la mentalidad y la visión seguramente sea lo que te da el 70% Y la disciplina. y la disciplina, por supuesto. No, no, sí. O sea, hablo al final de la mentalidad porque para mí pues tiene que ver con eso, con ser disciplinado, con ser responsable, con considerar que esto sí es una pasión, nos dedicamos a una industria que es la industria del entretenimiento, pero no dejamos de querer vivir de ello, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis alumnos, cuando me digo, sí, sí, es muy bonito soñar y todo lo que tú quieras, pero al final todos los que estáis aquí, en algún momento, o sea, queréis ganar dinero, digo yo, porque, o sea, ojalá vivamos en una utopía en la cual no necesitáramos dinero para vivir, pero lo necesitamos Totalmente. o para tener una estabilidad o lo que sea. Entonces, al final está muy bonito esa idealización de la música, pero al final la realidad es que yo quiero vivir de esto y para eso pues necesitas un camino, ¿no? Entonces, Claro. pues yo creo que es una de las cosas que al final pues han marcado seguramente tu carrera y han hecho que a día de hoy pues estés, ¿no? En este caso donde estés. Volviendo a, bueno, a Hermosillo, ¿no? Hermosillo pues como capital al final de Sonora. Realmente tengo como dos preguntas para que así me las puedas contestar un poco pues más distendido. ¿Dónde tú crees, o sea, realmente dónde ves a día de hoy más el potencial creativo, ¿no? En este caso, en la ciudad. ¿Crees que solamente está dirigido hacia pues, la parte más artistas, músicos, compositores? ¿O realmente sí crees que puede haber, ¿no? Productores, ingenieros, ¿no? En esa parte quizás un poco más técnica, aunque también para mí es artística y cada día más. Para mí el ingeniero de mezcla tiene un peso artístico cada vez mayor, ¿no? Pero aún así, ¿no? Un poco, ¿crees que realmente no hay potencial en todas las áreas o que está más, ¿no? Como centralizado en esa parte más artística, ¿no? Eh, pues mira, realmente yo lo veo muy a la par, considerando que
en promedio van a ser muchísimo más los proyectos artísticos en cualquier zona del país o en cualquier parte del mundo que esta parte, digamos, como más técnica, ¿no? En promedio normalmente siempre es así, ¿no? O sea, es más eh, la persona que quiere estar enfrente o que quiere dar a conocer su proyecto. Empezando, te digo, como lo que te acabo de decir ahorita, o sea, yo en su momento sí estaba estudiando producción y todo, pero al final yo tenía mi banda y el sueño que todos tenemos y eso es lo que me permitió, creo que y desde el principio, iba a decir yo, pero creo que toda la banda desde el principio tuvimos esa objetividad de entender realmente si era para nosotros o si cada quien se sentía más a gusto en otras zonas y en otras áreas, ¿no? Entonces, mm, hay otra parte que un poco complicada, creo yo, que es a veces hablando específicamente por Hermosillo, Sonora, el noroeste, esto es meramente opinión mía y es mi visión. O sea, yo siento que a veces la gente de esta parte técnica, y es algo en lo que nunca voy a estar de acuerdo, confunde que también son artistas. Y creo que no creo que ahí es donde empieza a radicar el problema entre, entre que todo el mundo quiere sobresalir y ser famoso y salir en la foto y así. O sea, es natural tal vez de todas las personas, pero creo que conforme vas aprendiendo y vas madurando, creo que uno tiene la suficiente, o sea, puede llegar a alcanzar la suficiente madurez como para decir, yo no canto o esto, no soy tan integral, me gustaría que mi proyecto fuera componer, cantar, tocar, pero sabes que necesito mejor, no soy tan bueno componiendo, necesito echar mano de gente que sí es buena o que está más preparada que yo, etcétera. O sea, aprender a entender tus fortalezas y tus debilidades y empezar a echar mano de un equipo, ¿no? Empezar a formar un equipo, porque creo que ahí es donde radica la mayor parte del problema que yo veo aquí. O sea, es como hay muy buenos productores, hay muy buenos ingenieros, y hay a lo mejor un exceso de proyectos artísticos donde a lo mejor un proyecto artístico pudiera ser un gran productor o un gran, pero no lo está explotando y no se está formando el núcleo y el equipo que se debería de formar para potencializar un proyecto que realmente valdría más la pena. ¿Por qué? Porque todos quieren ser Sí, artistas todos quieren y estar en la todos primera quieren línea. ser de esto, el manager, el productor, el acá. Entonces hay una falta de preparación porque hay una falta de enfoque, ¿no? Y es el problema más grande que veo yo ahorita en la actualidad. Que eso no significa que no haya talento, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, el hecho de que no tengas el suficiente potencial y no estoy hablando de la voz perfecta de José José y Luis Miguel y todo eso, simplemente tienes una buena voz, pero tal vez no tienes un concepto definido, no sabes no hacia dónde vas y alguien más sí, y tú eres un gran coach vocal o algo, pero no sé, o sea, es como aprender a decir yo soy mejor en esto o no sé si me estoy Sí, 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 explicando, ¿no? sí. Empezar ahí como que a filtrar cosas, ¿no? Entonces, siento que es normal, como tú dijiste ahorita, hay un boom en una zona y pues todo el mundo quiere un pedazo de eso, pero creo que se está desaprovechando que también puedes tener una parte en otras cosas creativas que pueden ayudar a hacer que la escena crezca en general, ¿no? O sea, no sé si eso contestó las dos preguntas, pero O sea, creo que hay una cosa también, que esto lo hablaba con otro compañero hace poco, tuyo también, ingeniero productor, que era precisamente un poco que a veces se siente como al final creo que es una zona aparentemente pequeña, ¿no? Como que se siente que nos van a robar un trozo del pastel, ¿no? Como que hay a veces un poco esa rivalidad y la rivalidad es buena siempre y cuando lo utilices para algo positivo, ¿no? Pero si la utilizas para no crear esa comunidad, que yo lo digo siempre, ¿no? Al final, cuanto más os juntéis, cuanta más comunidad haya entre todos vosotros, y que cada uno, como dices tú, no quiera ser la primera línea todo el rato, no quiera destacar todo el rato, sino que simplemente es crear un ecosistema y una comunidad. Creo que cuando eso se logre poco a poco,
es un proceso, Claro. pues seguramente se conseguirá, ¿no? También es un tema educacional, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que al final influyen en todo eso, visión, o sea, al final yo que vengo de fuera, pues muchas veces lo veo, ¿no? Pero lo he visto aquí, lo he visto en Colombia y lo ves y En España también. en España pasa, sobre todo cuando no estás en la capital, sino que estás en otros sitios en los cuales también, pues, pasan estas situaciones porque al final la música, pues por suerte, por desgracia, siempre ha sido una industria en la cual vivir de ello no ha sido fácil, ¿no? Ha sido de mucha lucha, de mucha pelea, muchas veces no bien valorada. Entonces, claro, al final yo lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero tenemos que, creo que poco a poco, al final, una cosa buena que tienen las redes sociales y que tienen, pues, al final altavoces como este, es que podemos decir, oye, antes eso no pasaba, ¿no? Antes era todo súper cerrado, no había esa exposición, no había esa democratización. Entonces, a día de hoy la podemos tener, ¿sabes? Podemos tener, el decir, voy a escuchar a esta persona, voy a escuchar lo que piensa, voy a recapacitar, a reflexionar, ¿no? Eh, sobre lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que tenéis que es talento, ahora hay que pulir todos esos diamantes en bruto, ya sea en todas las áreas, y poquito a poco pues darle, ¿no? En este caso, un camino, ¿no? Em, realmente, si tuvieras que decirme, ¿no? ¿Cómo estás viviendo un poco pues o sea, esta vuelta realmente? Porque yo al final, que soy de fuera, yo lo veo de esta manera. México tuvo una exposición brutal con toda la época de la ranchera, que fue toda la música, ¿no? Que llegó además a Europa, pues al final por Rocío Dúrcal, pues Luis Miguel, Juan Gabriel, o sea, todo, ¿no? Al final todo lo que llegó, toda esa ola, Vicente Fernández. Realmente, Em, ¿qué crees que está de nuevo ocurriendo? O sea, esto es una pregunta, o sea, ¿qué crees que está detrás de todo otra vez este boom, ¿no? De exposición global, ¿no? ¿Qué crees que realmente ha ocurrido otra vez en el mercado global para que México esté siendo, ¿no? Tan tendencia. Una cosa que yo admiro de vosotros es que vuestro top 50, seguramente el 90% sean música mexicana. O sea, música producida y hecha, ¿no? En este caso, pues producto local, ¿no? Algo que no pasa ni en España, ni en Colombia, ni en muchos países, ¿no? Entonces creo que eso es algo de admirar. Entonces, ¿qué crees tú que está detrás, ¿no? De ese crecimiento, ¿no? De global y sobre todo de esta área del país, ¿no? De esa música regional mexicana que ha habido, que ha ocurrido detrás, ¿no? Pues, o sea, digo, está muy difícil saberlo apenas un, no sé, sociólogo o algo así, ¿no? Especializado. Bueno, a Pero, nivel sonido, a nivel... pero sí creo, o sea, creo que depende mucho, o bueno, es bastante em, responsable eso que dijiste ahorita, ¿no? Las redes sociales, la exposición, todo lo que se tiene hoy en día, porque justo en una entrevista en uno de estos espacios hablamos al respecto y yo lo que decía era, por ejemplo, en el caso particular de Karim, ¿no? Era como, por ejemplo, está mezclando música norteña con pedal steel o con ciertas cosas que si tú te remontas a los años 70, 80 ya era algo que podía llegar a ser Joan Sebastián o así. Simplemente, a lo mejor de ese álbum solo pegó un sencillo y la gente no se dio, digamos, el tiempo de escuchar el álbum, de analizarlo, de valorarlo, de lo que sea. Juan Gabriel hacía miles de cosas también de experimentos, mariachi con batería, con cosas, o sea, son cosas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, que no se está descubriendo el hilo negro, aunque digamos que ahora la diferencia es que se hace de otra manera, con otro tipo de letras tal vez, con otro tipo de exposición, eh, digamos, no tan solemne. También creo que ahorita, antes la industria estaba dominada por la radio. Entonces tú sacabas un álbum súper conceptual y todo, pero la radio te decía, ok, pero estas dos canciones son las únicas que se van a ir a rotación nacional, a rotación internacional. Y la gente tal vez en Argentina o en Chile o en Perú, no sé, por decir lugares que se me ocurren lejos, ¿no? O en España no tenían el acceso al álbum, solo a escuchar la radio o a lo que llegaba para allá. Y ahorita con esto de las plataformas digitales, la gente dice, ok, yo conocí a Karim por la primera cita, pero a ver, me voy al álbum de la primera cita y escucho esta combinación de, no sé, con estos toques españoles, ¿no? Se me fue el nombre de la canción, que es de Cacalo.
pero y otras fusiones dentro del mismo álbum que dices, ok, un cierreño con banjo, esas cosas que puedes decir, o sea, se está abriendo la música, se están abriendo los géneros, se está quitando como que ese miedo a hacer cosas. Pero insisto, siento que siempre se ha hecho, solo que ahora hay más como exposición en eso, ¿no? Eh, y eso en cuanto a la mezcla de géneros y a la fusión. Ahora, que el por qué se está dando este fenómeno de la música mexicana, pues yo creo que igual por lo mismo, ¿no? Esta apertura de letras, esta apertura de géneros, esta frescura de que ya no dependes de los límites de las radios o de cosas, ¿no? O sea, de que tenías que hacer un disco de banda forzosamente para entrar a una categoría de los Grammys o un disco de meramente mariachi o norteño. Ahora puedes mezclar todas estas eh, cosas dentro de la misma música regional y ya puedes llegar a tener, ¿no? O sea, ya puedes salir nominado, ya puedes, o no nomás hablando por los Grammys, sino que ya estás en el gusto de cualquier persona y al alcance de cualquier persona. Aquí siento que era algo que no pasaba antes mucho, ¿no? Como que todo estaba más cuadrado y te forzaba a no salirte tal vez como que de esa zona, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ha hecho, creo que la música mexicana puede evolucionar y las plataformas son las que han acercado esa música mexicana a otros países y pues a lo mejor la gente se siente identificado con esos sonidos, ¿no? O sea, Sí, es muy curioso que la identidad cultural a nosotros ahora, pues bueno, hemos tenido la suerte de que ha sido uno de los, vamos a decir, co-mixer, ¿no? Del álbum que hemos hecho con Chanela, que al final es esa fusión entre flamenco, ¿no? Y regional mexicano. Y una cosa muy curiosa que yo veo en los comentarios de la gente que empiezan a identificar, o sea, españoles que empiezan a identificar el regional mexicano, ¿no? Oye, esto es un corrido, ¿no? Pero esto me suena a del norte de México, o esto me suena, entonces tú dices, vale, hay una identidad cultural en el sonido que claramente está pasando fronteras, ¿no? Entonces, que ya un español, o sea, todavía queda, ¿eh? Queda mucho camino, ¿eh? Pero que todavía un español sea capaz de identificar eso es como, ok, pues estáis llegando muy lejos y creo que tenéis que sentiros orgullosos. Y bueno, eso siempre, pues lo hacen también los artistas. Yo siempre digo que el artista tiene un altavoz muy bueno, o sea, muy grande, muy bueno, muy positivo, con mucha suerte, para lo bueno y para lo malo. claro. Pero que al final creo que tenéis la suerte de tener artistas que han utilizado, pues, la mayoría de ellos muy bien ese altavoz y sobre todo, pues, llevando la música a que parece que la gente dice: "No, es que nos parecemos mucho". Yo que llevo viniendo tanto, somos o sea, sí, nos parecemos en el idioma, nos parecemos en algunas musicalmente se conecta muy bien, pero luego culturalmente hay bastante bastante abismo, bastante abismo, ¿no? En las costumbres y se notan esos kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? Entonces es muy bonito que la música conecte todo eso, ¿no? Y hablando precisamente de algo que para mí es como súper importante, que es la educación y la formación, como antes te estaba comentando, ¿no? Y que los jóvenes pues tengan esas oportunidades, tengan esos referentes. Realmente, ¿qué crees tú que es lo que más le falta a los jóvenes, ¿no? de ahora que están intentando pues dedicarse a la música, ¿no? Es decir, sobre todo más en específicas, antes lo comentabas un poco en tu área, realmente qué es lo que crees que al que tiene 15, 16 años, ¿no? Le falta, ¿no? Le faltan referentes, le falta oportunidad, le falta recursos, les falta pues visión, como decías antes, lo que pasa que al final a una persona que tiene 15, Sí, 16 sí, años para ellos no está aplicado. es muy complicado pedirles eso, ¿no? Ajá. ¿Realmente qué crees que les falta, no? O que falta, ¿no? Pues mira, recursos siempre van a faltar. O sea, sí creo que es un mal en general en cualquier país del mundo, sea primer mundo, tercer mundo, como sea, ¿no? Siempre se va a sentir que falta recurso y apoyo. Creo que en el caso aquí siempre ha habido, que al final, no sé, no quiero hablar por todos, pero creo que la mayoría de proyectos exitosos que han salido de aquí, de esta zona del país, todos estuvieron en la rondalla tal, en el grupo de la secundaria tal, con un maestro de tal preparatoria, no sé, Cecites, Covach, Cebatis, o sea, no sé,
siempre está esa historia. Yo tocaba la guitarra porque estaba o sea, entonces al final pues se están haciendo bien las cosas en ese sentido, ¿no? Hay alguien que te puso una guitarra en la mano, que te enseñó oye, mira, escucha esto, que te enseñó a escribir un poquito y te dio el camino. En ese sentido, tal vez sí falte muchísimo apoyo e instrumentos y cosas así, sobre todo en ciertas comunidades, pero al final creo que ahí están los resultados de este tipo de instituciones que te dan esa formación, ¿no? Y pudiera llegar a ser más gente, claro que sí, o sea, pero siento que ahí está un poco ese resultado, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún proyecto de aquí que te diga, no, yo allá solo, siempre, sí, o sea, solo en una comunidad, en un rancho, un tío me dio una guitarra, algo, o sea, por ese lado también cuenta como formación, pues, ¿no? Al final es la comunidad, sea escolar, sea Sí, los valores, los valores, todo. Siempre hay, en la música está el acceso de cualquier persona. Obviamente pudiera ser mejor, sí, pero en ese sentido ahí está y siempre creo que, el sentir del apoyo nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, por ese lado. Ahora, referentes, siento que históricamente no había, ahorita los está viendo, o sea, hay gente que ha sido proyecto exitoso, hay gente que trabaja con esos proyectos exitosos que al final se están quedando aquí, ¿no? Entonces, esas personas que se están quedando aquí pueden llegar a ser referentes para el niño que ahorita tiene, como tú decías, 13, 14, 15 años. Eh, entonces, por ese lado, siento que es algo que se está dando apenas, o sea, está como que en pañales, pero ahí está. Y además, no necesariamente tiene que ser un proyecto exitoso, porque cuando yo tenía esa edad, mis referentes al final pues eran mis maestros, ¿no? Era la gente a la que yo admiraba, no necesitaba ser alguien famoso o algo, simplemente era como esta persona. Yo recuerdo mis maestros de música de la primaria, secundaria, prepa, que yo los veía y los tres vivían de la música, ¿no? Y llevaban comida a sus casas gracias a la música, por enseñar, por tocar, por lo que sea. Entonces, yo lo veía y decía, ese es el sueño, la neta. O sea, para mí eso era el sueño. Hay miles de maneras distintas de hacerlo, pero al final esa era la meta, ¿no? Vivir de la música. Em, entonces, referente siempre ha habido, depende también creo que, mm, como que la visión, o sea, bueno, depende cómo lo veas, pues, ¿no? Se me fue la palabra, pero puede ser desde esa persona hasta alguien famoso, ¿no? Entonces, pero digamos que eso se está resolviendo ahorita. Em, Ahí está lo del apoyo y lo de los referentes. Ahora siento que ya no vamos a decir visión porque está un poco complicada esa palabra, pero sí de las ganas que cada quien tenga de definir realmente qué es lo que quiere. Sé que para una persona de 15 años está difícil, pero igual está difícil en cualquier carrera, pues, ¿no? O sea, no puedes saber si te vas a dedicar a la medicina, o sea, si te va a ir bien, ¿no? O sea, la medicina, la ingeniería. administración, a ser abogado, pero al final, ¿qué tienes que hacer? Prepararte. Entonces yo no sé o me cuesta trabajo entender por qué para un morro o morra de 16, de 15 años diga, yo quiero ser el mejor doctor de Hermosillo o de México, sabe cuál es el camino, ¿no? Prepararse, esto, lo otro, meterse, hacer, o sea, desde la prepa, porque tienes que llegar con un buen promedio para poder ser admitido en una universidad prestigiosa y todo. Entonces, al final es diferente el camino, pero si te fijas, es el mismo objetivo, pues, ¿no? Entonces, yo no veo por qué alguien que quiera vivir de la música y quiera eh, ser exitoso en lo que sea que se vaya a dedicar de esta industria tenga por qué pensar diferente, pues, ¿no? O sea, es como yo lo comparo y hago esa analogía ok, quiero ser exitoso en la producción, en la mezcla, quiero ser el mejor cantante, quiero ser el mejor compositor. No veo por qué desde esa edad no te puedas estar o tener el objetivo de prepararte de la misma manera que cualquier otra profesión, pues, ¿no? Em,
sí es cierto que hay muchas cosas que se aprenden con la experiencia, sí hay muchas cosas que se aprenden en YouTube ahorita, sí hay muchas cosas que se aprenden en la calle, pero al final deriva lo mismo, pues, ¿no? Preparación, profesionalización. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse a la ingeniería de audio, no? O sea, más en la parte, pues, quizás más técnica, ¿no? O más, no sé, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran a ti, no? Con esa edad, ¿no? El consejo que te pudieran haber dicho, ¿no? Para poder dedicarte a ser el mejor ingeniero de audio. Pues estudiar, no estoy lejos de ser el mejor, o sea, pero mi objetivo realmente es ese, ¿no? Desde un punto de vista sano, ¿no? O sea, sin Sí, ser pretencioso, ser, ni ser ajá, o sea, es intentar ser lo mejor que pueda hacer conforme vaya avanzando en esto, ¿no? Em, pues yo creo que o sea, tal vez ahorita en retrospectiva me hubiera gustado haberme dado cuenta antes, o sea, unos pequeños años, o sea, bueno, unos pocos años antes y haber enfocado, no me arrepiento de nada, pero tal vez haber enfocado mi tiempo y mi conocimiento específicamente en esto, en lugar de tal vez el hecho de haber estado clavado horas con el instrumento, de haber estado clavado horas aprendiendo alguna otra cosa, que al final todo eso me sirve ahorita, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, no puedes saber eh, qué te va a servir y qué no, todos son herramientas que van ahí como haciendo tu camino, ¿no? Pero, pero siempre me llamó mucho la atención, no sabía, digamos que no creía que se pudiera llegar a vivir tan rápido de eso como de otra cosa en aquellos años, entonces por eso era como que lo quería complementar, ¿no? Con otros conocimientos y con otras disciplinas. disciplinas dentro de lo mismo, pero tal vez es eso. O sea, si quieres realmente ser ingeniero, eh, es, es como si fueras un guitarrista. O sea, normalmente entre más joven empieces, va a ser mejor y más fácil adquirir el conocimiento y la experiencia y todo. Entonces, es eso. Si tú ahorita tienes 15 años y realmente tu objetivo es ser mixer, ¿no? Por ejemplo, es solo, o sea, clávate lo más que puedas en eso. Sigue aprendiendo otras cosas, obviamente, pero empieza a ver técnicas, empieza a practicar, empieza a crear tus referencias, quién te gusta, por qué te gusta, estudiar todas esas cosas, insisto, lo mismo que harías si fueras guitarrista. Te gusta John Mayer, te gusta Slash, te gusta, todos son diferentes y cada quien tiene su estilo y dentro de esos estilos pues vas creando el tuyo, ¿no? El propio, pero, pero al final tienes esas referencias y te van haciendo un poco más fácil el camino, ¿no? O sea, porque depende del gusto que tú tengas, pues. Entonces siento que como ingeniero de grabación o como mixer, va también por ahí. Entre más pronto empieces, va a ser más fácil. Bueno, buen consejo. Nada, Alberto, agradecerte el haber estado en este espacio y sé que tienes una agenda muy apretada, sé que es terrible, la mía lo es, pero la tuya más todavía y sobre todo te agradezco, ¿no? Que me hayas dado este momento. Y para terminar, ¿cómo te gusta, o sea, realmente, qué es lo que le gustaría, ¿no? a Alberto Medina dejar, ¿no? Como impacto de alguna manera, ¿no? Digo como impacto en el sentido de, yo siempre digo que muchas veces queremos pensar en cuál es el impacto que vamos a causar en nuestra ciudad. No es tu ciudad como, ¿no? De nacimiento, pero seguramente a día de hoy la sientas muy tuya. Pero realmente para ti, ¿no? ¿Cómo te gustaría, ¿no? Impactar, ¿no? En lo que está ocurriendo en la ciudad o qué te gustaría, ¿no? Dejar a esos jóvenes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uy, pues yo creo más que ser un ejemplo, porque creo que eso es una responsabilidad muy grande. Decir, quiero ser un ejemplo para ciertas personas, o sea, para algunas personas, perdón. Yo siento que sería más como alguien que siempre intentó hacer bien las cosas, pues, ¿no? Se están dando las cosas, eso siempre soy muy, muy agradecido
con eso. Hay gente que puede llamarlo suerte, lo que sea, ¿no? Pero el punto es que se están dando y cada quien sabe lo que le ha costado llegar a, a esos lugares, ¿no? Entonces, más allá de presumir esos logros de una manera como pretenciosa, como dijiste ahorita, usaste esa palabra, me gustó. Em, es como simplemente ese ejemplo de si trabajo y estoy preparado para las oportunidades, sí se pueden hacer buenas cosas desde aquí, desde esta zona del país, hablando Hermosillo, hablando Sonora, hablando el noroeste. Creo que es eso, nada más, o sea, ser, como tú dijiste, un referente solo para que la gente se dé cuenta que sí se pueden hacer cosas desde aquí y hacer, pues, bien las cosas. Sí, sobre todo hacerlas bien. Yo siempre digo que hay que pues pelear mucho y batallar mucho en ese sector, pero sobre todo hay una cosa muy bonita que para mí creo que tú lo eres y es que ser agradecido, o sea, por supuesto disciplinado, pero también creo que hay que ser agradecido y nunca olvidar todo lo que, todo el camino que recorriste Claro, y eso es bien importante. ni todas las personas, ¿no?, que te acompañaron en ese camino, que al final creo que eso es lo que te hace a ti, pues tener esa personalidad pues tan, pues que precisamente era lo que de alguna manera, ¿no?, estábamos opinando, ¿no?, de dar o demostrar o querer demostrar, ¿no? Y de alguna manera creo que tú sí que has hecho pues ese camino. Hay una frase que es como muy, pues se podría decir que típica frase hecha, ¿no? Pero se me ha ido, pero era como deja que, como que trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga el ruido, ¿no? De alguna manera es como algo así, es como decir, yo sigo trabajando, yo sigo siendo disciplinado, yo sigo haciendo, pero dejemos que nuestro trabajo hable por nosotros. Y creo que tú lo has hecho muy bien con Gracias. con esas grandes canciones y con todo lo que ojalá quede por regalarnos tanto en directo como en esos discos impresionantes. Así que nada, yo agradecida y muchísimas gracias por haber estado aquí y por haber pues aportado un poquito a esta comunidad. Muchas gracias por el espacio y pues ahí siempre lo digo, estamos a la orden en cualquiera de las redes sociales. Siempre intento contestar mensajes, dudas, cosas ahí de la gente que me pregunta, así que eso seguirá. Y muchas gracias por el espacio. A ti, Alberto, un placer. Gracias. Esto es Noro Community Radio.